Entonces, en mi vida me ha tocado sobrellevar todo tipo de crítica, malinterpretaciones y cosas que de una forma u otra el enemigo quiere usar para detener en uno la pasión de seguir haciendo las cosas como uno las hace y el enfoque que uno debe de tener en el propósito de Dios en su vida. Entonces yo le contaba a Ismael, tienes que prepararte para esto, para esas temporadas de persecución. Nunca habrá descanso de los críticos para alguien que tiene éxito continuamente. Si quiere descansar de los críticos, de los que te malinterpretan, de los que distorsionan tus intenciones, de lo que buscan cualquier ocasión, cualquier falla, cualquier palabra maldicha, lo que sea que dijiste, si quiere descansar de ello, pues entonces deja de tener éxito en la vida y como el avestruz agarra la cabeza y métela bajo la tierra. No hagas nada, no sea excelente, no predique bien, no pida dones de sanidad, no pida ningún don, no sea nadie, siéntate y no haga nada. Y yo te garantizo que de esa forma los críticos desaparecen de tu vida. Pero tú estás dispuesto a sacrificar el éxito que Dios te ha dado, lo que Dios quiere hacer contigo, por complacer personas mediocres que no hacen nada para Dios, por el amor de Dios. Jesucristo nunca permitió que los doctos de la ley y aquellos sacerdotes de ese tiempo, los fariseos, lo detuvieran en aquello que Dios le había trazado o lo había enviado a hacer. Si Jesucristo se detiene por lo que la gente opinaba de él, no tuviéramos salvo. Nadie se salvara. Porque ellos los criticaban a Jesús. Él decía, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Ellos decían, por Belcebú que lo hace. Siempre va a haber personas, como dicen en mi país, que le va a querer buscar la quinta pata al gato. El Señor te usa. Ahora ellos dicen que tú estás manipulando, que lo que tú estás haciendo es emoción. El Señor no te usa. Ahora dicen que tú estás muerto espiritual, que es un ministerio seco. El Señor te prospera. Van a decir que es bendito el mensaje, que te está beneficiando del ministerio. El Señor no te prospera. Dicen que está bajo una maldición financiera. Es decir, siempre habrá algo que decir en contra de aquellas personas que están obteniendo el éxito en Dios y que están avanzando en el Señor. Por eso tú no puedes atar tus emociones a lo que diga la gente, sino a lo que Dios te dijo que haga o que hiciera. Así que voy a repetir, uno de los precios que pagó Jesús fue la crítica. A Allen le decían el hombre de los milagros. A Allen, cientos y cientos de paralíticos, ciegos. Hay video en YouTube, lo puede buscar, A Allen, el evangelista A Allen. Hay video donde los ciegos, llega la gente ciega, que tú ves que vienen caminando, trompezando, que no ven. Él le ora, pero docenas, y reciben la vista al instante. Paralítico, canceroso, con milagro impresionante. Increíble. Este fue uno de los hombres más perseguidos. Y no fue perseguido por los brujos. Porque los brujos nos persiguen, pero en silencio. Los que nos persiguen en público son los supuestamente siervos y siervas de Dios. Esos son los que hablan en público. El brujo me persigue, pero no lo hace en público, sino que tira brujería, hechicería. El satanista hace lo que tenga que hacer por escondido. La mayoría, los cristianos que persiguen no lo hacen en público, lo publican todo. Entonces, una forma que Satanás puede estar utilizando este tipo de personas
para tratar de desanimarte y de detenerte en aquello que Dios ha dicho que haga. Mira, a Allen, le cuento, era uno de los hombres más usados. Si no era el más usado en milagro, era impresionante. Era sobrenatural. Lo último que hizo un concilio cristiano, que yo me reservaré el nombre para siempre porque no estoy aquí para exponer los errores de algunos líderes conciliares que cometieron en los años 70. Porque me imagino que ese concilio se ha renovado y hay gente muy de Dios allí. Pero el concilio no, personas de ese concilio, mejor aclararlo así, le pagaron a un policía para que detuviera a Allen y le diera un ticket acusándolo de que lo encontró ebrio. Lo tomaron preso, le pusieron un ticket y dijeron que a Allen fue detenido porque estaba alcoholizado, estaba ebrio. Armaron un escándalo grandísimo algunas personas de ese concilio por envidia y quisieron literalmente que él detuviera su ministerio y que entrara en disciplina. A Allen, como no había cometido tal cosa, dijo que no. Les entregó sus credenciales y el Señor incluso lo sacaron de una revista cristiana que había en ese entonces, se me escapa el nombre, que era una revista donde ponían todos los evangelistas, los milagros y las cosas que hacían, las publicaban ahí. Lo sacaron de allí porque lo trataron de destruir su ministerio, su testimonio, diciendo que estaba alcoholizado. Él no aceptó porque no había pecado, era mentira, era un invento. ¿Sabe qué pasó? Él creó su propia revista y resulta que se distribuía más su revista que la otra de donde lo habían sacado. Su ministerio floreció y creció de una forma sobrenatural. Parte del evangelio que recibió Puerto Rico fue a través de A. Allen, que llevó grandes campañas tremendas en Venezuela y en Cuba. Llevó campañas poderosas que estremeció esos países. Ahora, el punto es que todo fue un invento de esa persona, de ese concilio, para destruir por envidia el ministerio de A. Allen por el éxito que él había tenido. Y literalmente, literalmente aquí alguien me escribe que eran 200,000 ejemplares por año. Muchas gracias, pastor. Bueno, literalmente resulta que nunca fue así. Porque cuando el policía lo detuvo, el policía se le olvidó decirle a esa gente del concilio que el pastor Chamba estaba con A. Allen. Y Chamba es que habla eso. Y el Chamba, que ya partió con el Señor, un gran evangelista que en 30 días se ganó 30,000 almas ahí en Nueva York, en una carpa, dice que lo único que A. Allen había bebido había sido un vaso de leche a las 6 de la tarde porque estaba en ayuno. Y él desmiente todo eso. Incluso yo tengo una amiga, una profeta, una anciana de 60 y pico, de 70 años, que la hija de A. Allen le contó que hace unos 5 años, 8 años atrás, el estado, el área de Nuevo Orleans, que fue donde tomaron a Allen y le hicieron esto, le contó a esa pastora, que es amiga mía, cómo el departamento de policía la mandó a buscar para pedirle perdón por el mal testimonio que levantaron falso. Y resulta que el policía no pudo aguantar y contó que le habían pagado dinero este concilio para que él hiciera el levantamiento de que A. Allen estaba ebrio. Todo era un falso testimonio, una mentira por envidia, por el éxito que Dios le estaba dando a un hombre que estaba pagando el precio en ayuno, en oración, en santidad y en obediencia a Dios. ¿Por qué le cuento esto? Porque debe de prepararte para los críticos, la persecución. No te va a escapar de ellos. Ellos no se van a morir. No le diga a Dios, mátalo Jehová, no lo va a matar. Ellos siempre van a estar ahí, porque ellos son el indicativo de que tú estás teniendo éxito. El día que dejen de perseguir, de criticarte, pues entonces es el tiempo donde dejaste de ser efectivo. Ahora bien, que lo que hablen, lo hablen mintiendo. Es otra parte que deben entender. Dios me le bendiga mucho. Pasen un
día extraordinariamente bueno en el Señor. Y no se olviden, el precio de tener resultado, de ser exitoso en Dios, es la crítica, la persecución, la malinterpretación. La malinterpretación. Por eso, oremos uno por los otros, soportándonos uno a otro y entendiendo que el Señor es el único que puede darnos ese deleite, esa paz espiritual. Amado hermano, ustedes, las personas de Cuba, de Venezuela, de Centroamérica, Suramérica, si usted no quiere que lo critiquen, que hablen mal de ustedes, lo voy a repetir: metan su cabeza como el avestruz abajo de la tierra y no hagan nada. Si Jesús dijeron que por medio del... Mira, Jesús dijo, Juan vino y no comió y decían que tenía demonio. Ahora yo vengo, como y bebo y dicen que tengo demonio. O sea, uno no come y le dicen, está endemoniado. Uno come, también está endemoniado. Porque los críticos reaccionan así por la envidia del éxito que tú tienes que ellos no tienen. Mira, tú nunca vas a ser beneficiado de alguien a quien tú envidies. Tú eres beneficiado de alguien que tú honras. Entonces, cuando tú envidias a alguien, tú no vas a recibir enseñanza, ni te va a beneficiar del talento, el don, la gracia que ese hombre tiene. Pero cuando tú honras, cuando tú admiras, cuando tú amas lo que otros tienen en el Señor sanamente, tú te vas a beneficiar. Yo he sido beneficiado de montones de hombres de Dios. Y le puedo mencionar muchos. Hispano, americano. Le puedo mencionar Benny Hill, fui muy beneficiado. Gigi Ávila. Bueno, tantos hombres de Dios. Incluso Randy Island. Tantos hombres de Dios que yo nunca lo envidié. Yo lo admiré. Yo aprecié lo que ellos tienen. Muchos hombres de Dios que ahora se me escapa el nombre, pero esos hombres yo no lo envidiaba, yo no lo criticaba, yo lo admiraba. Y yo admiraba y yo me emocionaba al verlos, cómo el Señor lo utilizaba. Y a través de ello me di cuenta que Dios me podía utilizar a mí, porque Dios lo podía utilizar a ellos. Cada vez que tú ves que alguien tiene éxito en las redes sociales, en su ministerio, en lo que haga, también es un indicativo donde Dios te dice, como yo lo uso a él, te puedo usar a ti, diferente, pero te puedo usar. Cuando ves que alguien tiene éxito, eso te tiene que decir a ti que hay oportunidad para ti también, de que Dios te puede usar con gloria, con poder y con todo el propósito que Él tiene. El Señor a mí me levantó de la nada. El Señor me extendió de la nada. Así que mi éxito, lo que Dios está haciendo conmigo, debe de ser una inspiración para que te animes y sepa que Dios no tiene acepción de personas. Yo no desciendo de un concilio grande. Yo no desciendo de un super papá que era cristiano. Mi papá murió todavía en su lecho de muerte. Gracias a Dios se alcanzó a salvar por una pastora que lo alcanzó en el Señor. El último 2 días antes de morirse se convirtió. Todo el tiempo fue un borrachón. La mayoría de su tiempo fue un borrachón que bebía, que bailaba, que tenía muchísimas mujeres. La vida de un impío que cualquier impío va a tener, ¿verdad? Imagínate, nosotros somos casi 14 hermanos. Yo tengo como 14 hermanas. Hermanas tengo como 2 y hermanos como 2 o 3. Todavía hay hermanos que yo ni lo conozco. Mi papá tuvo muchísimos hijos. Mi papá no era un cristiano, no era devoto, no era un hombre santo, no era un hombre de Dios. Era un hombre influenciado, atado. ¿Ve? Yo no desciendo de un sacerdote, yo desciendo de un hombre que era un corrupto, porque el inconverso así es. Mi mamá tampoco, ahora es que mi mamá le sirve al Señor. Mi mamá entregada a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, a la macumba, a todas esas cosas. Dios, yo desciendo de allí. Pero eso no determinó el que yo no alcanzara el éxito que el Espíritu Santo me estaba dando. Es como también habla en el libro de Jueces,
de un hombre que desciende donde su mamá era una ramera. Y él desciende de esa mujer. Sin embargo, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo llevó a ser uno de los jueces con tanto éxito. Es decir, no deje que te marque el hecho de que desciende de una familia disfuncional. El Señor tiene planes contigo. Y contigo Dios va a hacer lo que no ha hecho con nadie. Porque lo que Dios hizo conmigo no lo hizo con ninguna de mi familia. Ni mi tío, ni mi abuelo. Ninguno de mis antepasados. De hecho, mi tatarabuelo descienden de Italia. De esas islas, de Italia. Y según la historia de mi tía, que ya murió con 100 años, y de mi tía era inglesa. Mi abuelo era inglés por parte de mi mamá. Mi tía por parte de mi mamá era inglés. Hablaban inglés, de las islas inglesas. Y murió a los 110 años. Ahora, de parte de mi papá descienden de Europa, Italia. Y según me contó mi papá antes de morir, que mi tatarabuelo fue uno de los que peleó al lado de Bolívar, el libertador de Venezuela. Vinieron de Italia, se unieron con él a la batalla, y de ahí desciende la descendencia de mi papá, y luego se fueron a República Dominicana. Descendencia italiana, por allá, por Europa, y descendencia inglesa, moreno, inglés, que hablaban inglés. Mi tía, yo hablaba con ella y ella me hablaba en inglés. Es decir, yo desciendo de gente que ninguno le servía al Señor. Yo hice una investigación a ver. Yo dije, no, para lo mejor yo tengo que tener una familia por ahí que le sirve al Señor. ¿Quién? Me he cansado de buscar en mi descendencia. Me he cansado de buscar. Y yo no tengo ninguna descendencia que desciendo, de ninguna gente. Yo digo, a lo mejor desciendo, no sé, algún europeo le servía. ¿De quién? Todavía no he encontrado. Todo lo que he encontrado es que eran idólatras, que eran unos diablos, que no le servían a Dios. O sea, así, de ahí yo desciendo, de ninguna persona santa ni dedicada a Dios. Entonces, por eso yo tengo diferentes apellidos. Harrigan, Martínez, Hubiera y Hernández. Esos son los 4 apellidos. Ah, y yo soy Moya también, que es un apellido por parte de mi abuelo, que descienden de los Moya de Samaná, de esa región. Mi abuelo era, claro, eran gente de fe, eran gente que le servían a Dios a su manera, ¿verdad? Eran católicos. Mi abuelo sirvió mucho a la iglesia católica, pero era un bebedor tremendo. De mi tía era morena, mi otra tía morena. Mi abuelo era un inglés fino, con el pelo lacio, bien bueno, pero bien nariz fina, porte, y era muy alto. Él era inglés, hablaba inglés conmigo, mi tía hablaba inglés también. Entonces ellos son de la descendencia de Moya, los Harrigan y así. Pero que ninguno de ellos le servía al Señor como yo le sirvo. Dios hizo conmigo lo que no hizo con ninguna de mi generación pasada. Y es lo que Dios va a hacer contigo, lo que no ha hecho con ninguna de tu generación pasada. Dios te bendiga mucho. La paz de Jesús sea contigo. Y que pase un buen día. Bendición. Comparte este video. Bueno, aquí ya finalicé. Bendición a todos. A ver ahora. Dios me le bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes.